historia es cuando yo nací en Calarcá. Caldas, era Caldas en esa época, todavía no había repartido, ya ahora es Quindío. En el año 1948, 25 de noviembre de 1948, y mi mamá, estando yo muy pequeño, le tocó salir de allá por la violencia que existía en esa época. Me acuerdo que veníamos en un Jeep y el Jeep tenía que andar con las luces apagadas, así fuera de noche, porque era peligroso por las carreteras. Llegamos aquí a Cali y vinimos a dar a Siloé. Vivíamos en Siloé en una pieza que le alquilaron a mi mamá. Yo estaba muy pequeño. Mi mamá ya se rebuscaba lavando y aplanchando y haciendo oficios varios. Y entonces yo estudiaba, me había puesto a estudiar ahí en la nave y estudiaba. Me acuerdo que la ropita buena, el único día que se colocaba la ropita buena era cuando íbamos, nos llevaban a la misa, porque era obligación ir a misa. Eso era obligación ir a misa, entonces íbamos a misa. Después de ahí, pues comencé a trabajar cargando mercados ahí en la nave, subiendo mercados a la loma. Y después, cuando estuve ya más joven, más adulto, entonces comencé, Siloé no tenía agua. Entonces comencé a trabajar con un señor que tenía unos caballos y yo subía agua para llenar las tinas en Siloé. Era unas tinas de 12 galones y cada caballo llevaba 2 galones por lado, que eran 4 galones. Entonces uno de 3 caballos, de 3 viajes, llenaba una tina, y eso era el trabajo mío de mi juventud, y por la tarde ir a estudiar, subir al agua y todo eso. Eso me tocó a mí para colaborarle a mi mamá. Las anécdotas mías es que cuando yo vivía solo con mi mamá, porque así con ella sola vine. Entonces, cuando a mi mamá la invitaban, ánima bendita, a una fiesta familiar, yo era un niño, ¿no? Y entonces yo, en vez de hacer lo que hacen los niños que se van a jugar con los otros niños, yo me sentaba a un lado del que colocaba la música. Es decir, me gustaba. Entonces yo me sentaba a un lado a ver cómo era que colocaban la música y cómo limpiaban los discos de 45, los 78, en esa época era 78, y los long plays. Entonces eso me llamaba a mí. Siempre no iba al juego con los demás niños, sino al pendiente de lo que estaba haciendo el señor que estaba colocando música en las fiestas familiares que acompañaba yo a mi mamá. Esa era la anécdota mía. Bueno, la música que se escuchaba era mucha música del guateque cubano. El guateque cubano es la música de Celina y Rutilio, los guaracheros, matamoros, los mambos, las guarachas, y ya después pachangas. Eso era de esa época, de la juventud mía. Y los tropicales, los porros, la música de la costa, es decir, las cumbias, las guarachas, los boleros. Siempre no podía faltar los boleros, pues lógico. Y la música de la Sonora. Esa era la música que en mi juventud se escuchaba. Mucho porro, mucha música de la costa. Entonces, eso se le va quedando a uno en la esta. Y todavía no se oía salsa, porque empezando que todavía no le han puesto a la música el nombre de la salsa. Mi primer trabajo en una discoteca fue ayudante eso fue en el 65, a finales del 65, me consiguieron trabajo allá en la Perfecta de Alfonso López, un negocio que quedaba al frente de la Popala.
y yo trabajaba era como ayudante de bar. Pero como a mí me gustaba la música, yo siempre estaba pendiente de la música que estaba sonando. Y entonces Luis, el discómano, le gustaba el traguito, y entonces cuando estaba entonado, él ya se daba cuenta que a mí me gustaba, entonces me decía, venía a ayudarme, ahora que no estás haciendo nada, ayudarme. Entonces yo iba y hacía los pininos, colocando música. Pero ocurría una historia en esa época. El negocio era de un coleccionista. Los coleccionistas que compraban la música cara en los barcos, esa música le borraban los nombres. Muestro. Esto desaparecía. No quedaba sino el long play, y en la carátula no quedaba sino la foto. No quedaban los nombres de los discos acá atrás. Esto se lo borraban. Entonces, ¿qué pasaba? Uno miraba el disco y uno veía el que estaba más gastado, entonces uno decía, este tiene que ser el bueno. Entonces ahí lo colocaba. Esa era la anécdota de esa época, porque los coleccionistas no querían de que le dieran el dato a alguien que preguntara, ve cómo se llama el disco y quién lo toca. ¿Entendió? Era en la época de las exclusividades. Entonces, eso ocurría en la época de los años, cuando yo comí, y ya bueno, en el 66, ya Luis el discómano pasó a ser administrador, y ya me dejaron a mí como discómano. Ya me dejaron como discómano. Ese negocio era al frente de la Popala. Después de ahí ya me contrataron para la terraza La Octava. También ahí era casi el mismo ritmo. Mucho mambo, mucho cha-cha-cha, mucha guaracha, muchos porros. La música de esa época, sonora, matancera, boleros, pasodoble, fos, porque pues en la época la gente distinguía mucho los ritmos. Entonces, como yo era de Siloé, de por allá de arriba de Siloé, una señora Rita que vivía ahí en Siloé, ella tenía un negocio a frente del control de buses de Villanueva, pero hace muchos años, eso ya no es... Entonces al frente tenía un negocio, entonces ella me contrató para que le fuera a colocar la música. Allá donde doña Rita colocaba la música, también era como una fiesta familiar, era pura música al estilo fiesta familiar. Pachangas, mambos, cha-cha-cha, pasodoble, boleros. Pasé a trabajar al Club El Dorado. Era un club grandísimo, era un negocio grande, y se llenaba especialmente los domingos, porque era la época como le dice uno, de las mantecas. Eso se llenaba mucho de las que empleadas de las casas de familia iban allá a bailar. Y entonces ese negocio los domingos era el día más especial de ese. Estuve en Meléndez, y yo conocía el ambiente de Meléndez porque cuando uno iba a Meléndez los lunes uno se iba, pongamos, para Meléndez a bailar, y la terraza de Siloé llevaba un bus para recoger la gente, para llevarla para el día lunes especial de la terraza. En la terraza trabajé varias temporadas colocando la música, especialmente los lunes, porque era el lunes especial. Hacían concursos de baile, de bailarines. Había un bailarín que me acuerdo mucho, que casi siempre se ganaba los concursos, el Negro Torres. Y después ya no lo dejaron participar, sino que ya lo pusieron de jurado, porque pues siempre él era el que se llevaba el premio. Y eso llamaba mucho la atención en esa época. Estoy hablando de una época de muchos años atrás. Después fui a trabajar con Manolo al Escondite. Trabajé en el Escondite, y con Manolo después fui al Abuelo Pachanguero.
Entonces, ¿cuál era la anécdota del escondite? Ah, y otra cosa, el escondite todavía existe y es el negocio más viejo que existe de Cali. Es el más viejo que existe en Cali y que todavía existe. Es como hablar de las orquestas. La Orquesta Aragón es la orquesta más vieja y que todavía existe, como orquesta, ¿no? Bueno, entonces, de ahí fui a trabajar al Abuelo Pachanguero. ¿Y cuál era la anécdota? Cuando empezó el grupo Nietzsche, donde se presentó por primera vez, fue en el escondite. Pero a ellos no les pagaban, ellos cobraban el cover, ellos trabajaban por el cover. Y después fueron a trabajar al Abuelo Pachanguero, también cobrando cover. Eso fue cuando empezó el grupo Nietzsche. Esa época al frente quedaba Juan Pachanga, que era de Larry Landa. Ahí conocí a Héctor Lavoe porque él iba ahí a Huapachanga. Me acuerdo hasta que hubo una vez una pelea entre Larry Landa y Héctor Lavoe porque Héctor Lavoe le había incumplido un contrato y cuando llegó allá Larry Landa lo encontró ahí, lo sacó de allá y entonces tuvieron hasta una pelea allá afuera. Me acuerdo de esa época. Bueno, resulta que yo trabajé en el Popi de la calle 15. Eso era era socio don Gilberto Cuevas. Don Gilberto Cuevas era socio con don Carlos. Entonces, don Gilberto Cuevas me llevó a trabajar a Joncamonca. En Joncamonca me tocó la época de que filmaron la película Tacones. La película Tacones, el director de los bailarines era Evelio Carabalí. Él era el que le enseñaba también en esa película trabajó Jimmy Bugalú, todos los bailarines de esa época y que iban a Joncamonca porque Joncamonca el día lunes era el lunes de los bailarines prácticamente. Entonces, pero la anécdota es que en la película el que gana el concurso de baile en la película, él no sabía bailar. Evelio a duras penas le enseñó a dar pasitos, pero él no sabía bailar. Sin embargo, en la película él es el que tiene que ganar, porque era la estrella de la película. La anécdota de Joncamonca resulta que el negocio era, el día bueno era el día lunes, y el día sábado, viernes y sábado eran regulares, pero pues siempre se abrían. Pero el día domingo, los únicos negocios que funcionaban el día domingo y en forma era escondite, y escalinata que quedaban en el hueco, que le llamaban el hueco. Pero los demás negocios los días domingos eran muy... Entonces ahí, como ya había comenzado por la tercera con primera, habían comenzado a hacer las agüelulos. Entonces los domingos comenzamos a hacer agüelulos. Se recogían todas las mesas a un rincón, no se daba sino el salón. Y eso se llenaba de muchachos. De todos los barrios. ¿Cómo era de sano la ciudad de Cali en esa época? Que iban muchachos de todos los barrios y muchachas, se entregaban a las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Unos se iban yendo para las 9 porque unos no llevaban sino para la entrada y de pronto para comprar una gaseosa entre 2 o 3 porque no les vendía y no gaseosa. Entonces ese negocio se llenaba mucho. Pero entonces estoy hablando lo sana que era la juventud de esa época. Los muchachos iban a pie y no pasaba nada. No es como ahora que existen las barras invisibles, que la gallada de allí no puede pasar para acá, no, esa época no, eran de todos los barrios que iban. Joncamonca era muy grande de negocio y se llenaba. Y la anécdota era que cuando estaba pegada la venta de gaseosa, entonces apagábamos los aires, quitábamos el agua. Entonces comenzaba el calor de los muchachos y entonces les tocaba entre 2 o 3 a juntar para comprar una gaseosita para tomarse, ¿no? Pero era para que compraran. Uy, que no hay agua, pues que se hueve, pero mentira, ¿no? Pero ¿por qué apagaron los aires? Bueno, eso era la anécdota de esa época. Hablando de las abuelulos, yo como siempre fui coleccionista de música, tenía mis cajadas de discos y alquilaba para bailes de cota, para fiestas.
Entonces también tuve el agüelulo, hubo un agüelulo en la 15 entre 21 y 22 que llamaba Tuerca y Tornillos. Yo llevaba los domingos a Tuerca y Tornillos mi música para eso. Esa fue una agüelulo muy famosa. Ahí en la 15 entre 21 y 22. Ahí mismo en la 15 trabajé en un negocio que llamaba Puerto Rico, colocando la música. Pero Puerto Rico era un negocio que habían chicas, que trabajaban chicas, y yo colocaba la música. Después me pasé a un negocio de puro golpe, que quedaba ahí cerquita, ahí como a 2 casas, y llamaba, me llamaba el Sabroso. Y ahí trabajé, ya era distinta la música, era más música de golpe. Yo me acuerdo que ahí fue donde conocí por primera vez el long play de Richie Ray, Sonido Bestial, sí señor. Por Sonido Bestial, ahí fue donde conocí por primera vez, porque ese negocio le llegaba la música de los Estados Unidos. Ahí sí era puro golpe. En el abuelo era una especialidad mucho de la presentación de orquesta y todo eso. Y después sí volví a trabajar al Barra 15. Porque este señor, yo me le iba para otras partes y él volvía y me mandaba a ofrecer más, y entonces yo volví a trabajar al Barra 15. En el Barra 15 me contrataron para el Tren Latino. El Tren Latino era un negocio de salsa dura. El Tren Latino era ahí donde empezaba la rumba. Me acuerdo que el día bueno del Tren Latino era el día jueves. Juan Pablo Diago era el dueño. Juan Pablo Diago era muy conocido de todos los de la rumba. Y el día jueves, la anécdota del Tren Latino era que estaban haciendo la rumble. Todavía no existía la rumble. Y estaban en la calle con huecos, chambas. Y hubo que ponerles tablas para que la gente... Y el jueves se llenaba. La gente dejaba los carros a la vuelta, pero se llenaba el día jueves el Tren Latino. Porque era el mejor día de ese negocio. Se abría viernes y sábado, pero el día jueves era el día full. En la Octava la mayoría de los negocios eran crossover. Lo que era ese y los antillanos. De ahí de Cosmos pasé a trabajar al antillano número 2. El antillano número 2 en la Octava. Trabajé en la Octava también en Escala, un negocio de Carlos Montaño. Se llamaba Escala porque él tenía un almacén de discos que llamaba Escala, y entonces le había puesto Escala. Entonces el negocio prácticamente yo colocaba la música entre semana, y el fin de semana me tocaba contratar quien me la colocara, porque yo trabajaba en la biblioteca recordando el ayer. Tengo una anécdota de otros negocios que no te había dado los datos, ¿no? Yo tengo, pongamos el caso de Django. Django era de don Gilberto Cuevas y yo fui a trabajar allá. La anécdota era que ese negocio era con puro cassette. Yo trabajé en varios negocios que trabajara con puro cassette. Y eso de trabajar con cassette había que tener 3 caseteras. Mientras sonaba un disco, estar cuadrando el otro cassette. Así fue en Django. En Django era baladas temprano, después música antillana, y al último, si había que colocar salsita de esa época, se colocaba. Y pachangas y después... Es que tuve muchas épocas con el Barra 15, que me iba y volvía y me llamaba alguien. Entonces, ahí en el Barra 15 yo tuve muchos contactos con varios dueños de negocios y más con los que en esa época ya comenzó la piratería de la música. Entonces los rolos, unos de Bogotá que sacaban música, long play pirata,
me contrataban a mí para que les programara los long play. Los long play piratas, ¿por qué tenían auge? Porque un long play pirata casi todos los 12, los de un lado y los 6 de un lado y los 6 del otro lado, eran casi todos buenos, porque buscaban un discómono que programara lo que estuviera sonando para que quedaran bien variados. No era lo mismo que había long plays que compraban por un disco y los otros discos no funcionaban, o sí funcionaban pero no gustaban. Entonces el long play pirata cogió mucho auge por eso. Entonces yo programé cantidad de long play piratas. Entonces también ocurrió una época de que cuando Manolo Vergara, el dueño del habanero, antes de tener el habanero, él pirateaba música. Él era piratear música. Y entonces había un señor Palma que también sacaba música pirata. Entonces me contrató para que le programa CDs variados y todo eso. Entonces comenzaron a pedirle que querían CD de música antillana. Como yo era coleccionista de música, porque me gustaba comprar, yo compraba mucho tumbao, la música cubana que venía en tumbao, que es un sello español. Entonces le programé 67 CDs de música antillana, rumba, boleros y guajira. Él me decía que la gente le decía, vos sí sabes de música antillana, pero no era él, sino que era yo el que se los grababa. Bueno, eso era una de las entradas que yo tenía en eso. También tenía mi equipo de sonido y mi música que alquilaba para bailes de cota, para fiestas familiares y también para hacer agüelulos, como te dije, allá en Tuercas y Tornillos. Y la época de los bailes de cota fue esto. La rumba en Cali era mucho en la zona de tolerancia. En la zona de tolerancia había el encuentro de bailarines que venían unos de Manizales, otros de Bucaramanga, otros de Pereira, otros de Barranquilla, a enfrentarse con los bailarines de aquí, pero eran en esos bares de la zona de tolerancia. Mucho del que le gustaba la rumba y que no le gustaba meterse a la zona de tolerancia, iba mejor a los bailes de cota. ¿Y por qué les gustaban los bailes de cota? Porque lo hacían eran coleccionistas de música que compraban la música cara. Entonces había gente que decía, vamos donde Salina, porque Salina tiene tal disco, y Bambán no tiene ese, o Julano o Simón no tiene ese, o lo tiene, y entonces esa música exclusiva hacía, y era porque el que hacía un baile en un barrio, programaba para los 8 días hacerlo en otro barrio, alquilaban las casas que tenían que estaban desocupadas, para alquilar, entonces alquilaban las casas para hacer esos bailes. Eso eran los bailes de cota, la época de los bailes de cota. ¿Qué quiero decir de la época de la música tumbao que era exclusiva, que fue música de españoles? Los españoles fueron los que grabaron esos tumbados. Ellos fueron a Cuba y compraron todos los derechos de las cintas. Por eso ahí viene mucha música que nunca la grabaron los cantantes ni las orquestas, porque era de presentaciones en vivo. Siempre las presentaciones en vivo las hacía una casa grabadora, la CMI, la SEC, todas, una casa grabadora, y la casa grabadora, cuando se presentaba un cantante, es decir, Bienvenido Granda, o Daniel, o La Casino, o algo así, en vivo, entonces ellos ponían la cinta a grabar y grababan, que eso quedaba grabado. La anécdota es que, hay un bolero de Bienvenido que ha gustado y sigue gustando, que se llama Junto a ti. Bienvenido nunca lo grabó, lo cantó en vivo, por eso es que se oye con aplausos. Pero quedó muy bien y quedó pero él nunca lo grabó. La que lo grabó fue Toña la Negra, el original es de Toña la Negra. Lo mismo pasa que el de la rumba soy yo, que canta Celia Cruz
y Bienvenidos, cantan los dos, eso también es en vivo. Eso tampoco nunca lo grabó. El original es de la Riverside, que la Riverside era una orquesta cubana que se presentaba en los clubes. Entonces, esa es la historia de mucha música cubana. También hay discos que salieron porque fueron dedicados a... ¿Usted ha oído El que se fue no hace falta? De Tito Rodríguez. Bueno, ese disco Tito Rodríguez se lo dedica a Eddie Palmieri. ¿Por qué a Eddie Palmieri? Resulta que Eddie Palmieri era el pianista de Tito Rodríguez. Cuando le dan exclusividad a Tito Rodríguez del sello, Tito Rodríguez no la iba con Charlie. Entonces dijo que a Charlie no lo iba a dejar grabar en su sello. O sea, a raíz de eso, Eddie se le retira. Entonces, Tito Rodríguez mandó a hacer, le hizo su disco. El que se fue no hace falta el que vendrá. Pero resulta que Eddie Palmieri, cuando hace un long play que se llama El Molestoso, es para contestarle a Tito Rodríguez. Y le contesta con El Molestoso. ¿Y qué es lo que te molesta de mí? Esa es la contestación. Hay otra anécdota de otra. Leo Pacheco fue muy amigo, compañero de Oscar de León. Entonces, en la salsa mayor, Leo Pacheco ya está disgustado con Oscar de León, y entonces le saca un disco que se llama Fuimos Amigos. Y entonces Oscar de León le contesta con uno de sus éxitos, que sigue siendo éxito, La Mano. Mira que te di la mano. Es dedicándose a Leo Pacheco. Y en la salsa mayor canta Carlos el Grande, y es en el último LP que cantó Pellín Rodríguez, porque después de eso, de ahí se murió. Ahí en el long play canta No llores corazón, Pellín Rodríguez. Ese fue el último trabajo que trabajó Pellín Rodríguez con la salsa mayor. Entonces seguimos con la historia. Entonces, después de dejar de hablar de Abuelulo y los bailes de Cota, yo estaba trabajando en Recordándole Ayer con doña Carmen, ahí en la 34. Entonces, ahí ahora se llama Reina Habana, ¿no? Entonces, me contrataron para que trabajara a doña Nelly, se le había muerto el liscómano. Entonces, ya llevaba como un año de muerto, entonces me contrató. Comencé a trabajar. Eso fue en el 2003. Y desde ahí he estado trabajando. Yo cuando descansaba los jueves, que los jueves yo descansaba, Manolo el del habanero, él me contrataba para que yo fuera los jueves a hacer los jueves del bolero. Y tuvimos éxito. Sino que después ya comenzamos a descansar los martes, no se abría en la Neriteca, era el día de descanso, entonces ya no se volvió a hacer los jueves del bolero. Contate algo sobre la experiencia de la Neriteca, más o menos, porque llevas 17 años en la... Pues en la Neriteca, pues siempre la tradición es que la clientela es casi la misma. Siempre ha habido mucho, claro que llega mucho turista, y ahí llega mucho turista, y llega mucho estudiante de universidad. También hablando fuera de estudiantes de universidad, vienen de Pereira y Manizales, vienen muchos que trabajan allá en música, y cada que vienen a Cali van ahí a la Neriteca. Porque pues uno se ha dado cuenta, porque pues cuando llegan ahí
y a uno sabe qué es lo que les gusta. Porque la tradición es del negocio. A veces usted va y oye la música y al otro día o a los 2 días casi oye la misma música y que son los mismos clientes. Es que los clientes, lo único es cuando uno está imponiendo un disco que se los va metiendo, le va metiendo los discos y al último ya comienzan la gente que grábame ese disco, ¿qué disco, cómo se llama? Que grábamelo con otros y entonces ya el disco va volviendo éxito y ya comienza a sonar en la radio, entonces ya se vuelve un éxito. Esa es la vaina cuando uno impone discos en las discotecas. Cuando yo trabajé en Plaza Norte, pues yo era el supernumerario. Entonces, ¿qué pasaba? El dueño del negocio Páparo, él tenía Lemón, era la música que estaba de moda en esa época, mucha salsa de alcoba, no se colocaba casi pachanga, ni sonora, ni nada de eso, sino mucha salsa de alcoba y los ritmos que estaban de moda. De pronto de vez en cuando un vallenato o algo así. Y tenía al frente un negocio llamado El Rey. Pero yo era el discómano supernumerario. Cuando el discómano de Lemón descansaba, que era Silvio, el finado Silvio, entonces yo lo reemplazaba. Cuando el discómano del negocio de enseguida de Marricuras, que era música jazz latino y todo eso, me tocaba irlo a reemplazar. Y cuando en el Rey se colocaba rancheras, baladas, vallenatos. Entonces todo eso había que conocer los géneros de la música, pero más era por la clientela. ¿Y qué pasaba en Plaza Norte? Había muchos negocios de salsa, pero los primeros negocios que se llenaban eran los de música carrilera. Esa era la tradición de negocios. Uno se ponía a ver que los primeros negocios que tenían bastante clientela eran los negocios que tenían música carrilera, música rancheras. Esos eran los negocios que más se llenaban al principio. Después se llenaba Lemón, cuando la gente ya iba a bailar. Pero a las 8 de la noche ya la mayoría de los negocios de música carrilera, 8:30 ya estaban llenos. El negocio de baile a las 9:30. Entonces tenía sus anécdotas, ¿no? De eso, de que allá era más para escuchar. Y era mucho estudiante. Y la mayoría de los estudiantes les gustaba era esa melodía, o la balada, pero revuelta con ranchera. A veces uno está en el Rey y cuando ir una peladita, un estudiante, colócame mano a mano el tango mano a mano. Para ser un buen discómano, pues se necesita conocer la clientela. Porque pues un discómano llega a una parte y coloca lo que él quiere, lo que él le gusta o lo que él lleva. Entonces, no, hay que ver a este negocio de qué música es y qué es lo que a la gente le gusta. Entonces uno va analizando, ¿no? Coloqué pachanga y casi no bailaron, entonces vamos a cambiarle el género. Que coloqué sonora. A mí me pasa en la Neriteca. La Neriteca es un negocio de música de antillana, pero hay veces uno coloca unas guarachas de la sonora muy buenas y no le salen. Enseguida coloca un disco duro, un lebrón o el mismo zoom. Entonces, la música atrae a la gente y el gusto de la gente. Y eso es lo que tiene uno que ir conociendo. Y ir viendo que ese señor que está ahí con pareja, pero ¿por qué no baila? Y de pronto uno colocó un porro y salió a bailar. No, es que el señor quiere oír de pronto la musiquita de arriba de la costa, el porro, de vez en cuando una cumbia, algo así. Y así pasa en muchos negocios. ¿Qué pasa con...? Yo he tenido mucho privilegio de que he trabajado en negocios que los dueños compran música, que compran pasta, porque el éxito del discómano es conocer la pasta. Hay muchos discómanos de hoy en día que no conocen las pastas. Conocen la música y porque la tienen grabada en un disco duro o algo así, pero a veces no conocen ni en qué pasta viene y colocan 2 o 3 discos de una misma orquesta y no saben si vienen en un mismo long play o vienen en distintos long play.
Y todo el éxito de conocer la pasta es una tradición y algo que uno lleva por delante. Hay otra cosa, el caso de la música. Anteriormente los dueños de los negocios les gustaba comprar música. Lo que te estaba contando ahora fuera de grabación, pongamos cuando yo trabajaba en el Bala 15, a mí me mandaban cada 15 días donde le hicimos a Copás a ver qué había llegado. No solo que había llegado americano, sino que había llegado nacional. Pero uno no puede ir a comprar todo lo que hubiera salido, porque le hicimos de pronto le diría a uno, lleve estos 20 long play por vender. No, ahí estaba Héctor Reina y William Muñeco. Y ellos eran los que le aconsejaban a uno, ve, este disquito como que puede gustar, este disquito como... Y ellos eran los que prácticamente le enseñaron a uno muchos temas que se fueron éxitos en Cali. Por eso yo te decía que Héctor Reina y William Muñeco enseñaron a muchos discómanos esa vaina de qué discos eran los que podían ser éxitos. Y por eso yo lo salgo a relucir. Entonces uno iba allá a sacar los discos que se podían colocar, que habían salido, entonces lo llevaba al negocio. Si uno veía que el disco no tenía oportunidad de pronto, porque como fiaban la factura, entonces uno podía, no, que estos dos discos no, entonces cambiármelos por otro, algo así, pero la mayoría tenían acierto. Héctor Reina tiene mucha sabiduría sobre las pastas, y lo mismo de William Muñeco. ¿Por qué le voy a explicar cuando los dueños de los negocios compraban música? Porque hoy en día ya no hay muchos negocios, muchos dueños de negocio que buscan un local, lo decora, le pone buenas luces, le pone nichos o le pone buenas mesas y pone buen equipo de sonido, pero no compra música. La música la tiene que llevar el discómano que contrata. ¿Que estoy necesitando el discómano? Ah, sí, señora, que vengo, yo y fulano es tal. Entonces, usted tiene música y tal clase de música. Entonces, esa es la tradición de hoy en día, que la mayoría de los discómanos tenemos que tener música. Porque si no, no consigue trabajo. Cuando uno va a aprender una fiesta, esa según la fiesta, porque si la fiesta es de aniversario de bodas de unos adultos, pues la mayoría de los que van son adultos. Entonces uno empieza a colocarle la música cubana como guaracheros, matamoros, pachangas, mambos, y Celina y Rutilio no puede faltar, y por ese estilo, y de pronto la música de la costa, los corraleros, Pastor López, Lisandro Mesa, toda esa música, los guaguancó, toda esa música que uno sabe que la gente le llega a la pista. Eso es para formar una fiesta. Cuando la fiesta es de jóvenes, sí es muy delicado. Porque usted puede llevar música para colocarle a jóvenes, pero ellos, pongamos con la época de mía, pues uno, pues lógico, el rock era el furor. Y el rock, y uno sabía que tenía que colocar rock. Yo en la Neriteca coloco rock los domingos. Y es una cuestión de que la gente ya se enseñó, porque yo, como les digo, que se baila con pareja y sin pareja. Porque si no parase a danzar frente a frente o solo, y entonces eso, y entonces esa época del rock fue muy buena, pero la época de ahora de los jóvenes, ellos con su requetón, su bachata, su música de ellos, la salsa urbana, que eran unos recogidos de los discos viejos. Entonces, a veces ellos no están conformes con que uno está viendo que hay personas de edad y que le está colocando de pronto un Matamoro, un Celina y Rutilio, algo así. Y entonces llegan ellos con su celular, su cable,
ve, colocame tales disquitos que es que vos como que no los tenés. Y entonces ellos se adueñan prácticamente de la rumba. Ahí mismo se cambia la rumba porque comienza a sonar lo que ellos tienen grabado ahí en el celular. Entonces ya la rumba es ya desde los jóvenes. Para aprender una rumba con temas duros, pues que uno sabe que no le queda gente sentada, puede ser Chango Tabení, puede ser Ajiaco Caliente, puede ser, por decir, Dilema. Discos muy conocidos y que los bailaron mucho y lo siguen bailando. Pensando en ti. Todos los discos que fueron éxitos y siguen siendo éxitos. Entonces uno le va metiendo esos discos. De los Lebrón no puede faltar La Fe. No puede faltar como decir de La Ponceña, Prende el Fogón. Y como decir de Santiago Vedor, de Santiago Vedor, Lindo Yambú o Momposina, dos discos que son muy pegajosos, ¿entiende? Y también la Charanga América, Mañana, Julio el Gitano, de la Nobel, Salud, Dinero y Amor. Todos los temas son conocidos, pero son muy buenos. Entonces, mezclándolos, y en todas partes los colocan, porque esas bibliotecas siempre casi es la misma clientela, y porque la gente los pide o porque la gente los baila, se colocan. Porque el éxito del discómano es que le bailen la música. Así esté no en la noche repitiendo música, ¿no? Es decir, como decir, colocar ahora Salud, Dinero y Amor y por ahí dentro de una hora volverlo a colocar, no. Sino que a los 8 días o a los 2 días que vuelve y se abre el negocio, tiene que volver a colocar la mayoría de los discos. Solamente que hay discos que uno sabe que no son tan comunes y uno los va imponiendo. Como me ha pasado mucho, que yo muchos discos los impuse en la Neniteca y han sido éxitos. Entonces, eso ¿Cuáles? pues como decir, de los americanos, varios discos de los americanos impuse, pues empezando con Moliendo Café de los americanos, Moliendo Café por los americanos, muy bueno. Como decir El Hombre Misterioso por los africanos y también por Cuco Baloy, por los ahijados, pues es el mismo Cuco Baloy. Hay discómanos que no saben y vivieron diferentes formatos de la música. ¿Qué pasa con los formatos? Antes del cassette existió el cartucho. Yo trabajé con todos esos formatos. Trabajé con cassette, negocios que no tenían sino cassette, y había que colocar música de seguido, entonces uno trabajaba con 3 caseteras. El cartucho era un cartucho largo que tenía 3 tracks, y en cada track le cabían ya 3 discos o 4 discos, y ese era y hubo una época, y el carreto, la grabadora de carreto, también trabajé con grabadora de carreto. La grabadora de carreto era un carreto así, que tenía 3 velocidades, 16, 35 y 25. Y esos carretos, y después llegaron grabadoras de carreto que tenían para cartucho por un lado y para cassette adelante y para el carreto. Hacían las 3 funciones, y con grabadora de carreto. También la cuestión de, después vino el sistema de el minidisc, el disquito, el minidisc, trabajar con minidisc. También trabajé en negocios que era a punto de puro minidisc. Minidisc sale el nombre ahí, se graba con el nombre y todo eso, la cuestión de lo moderno, ¿no? El sistema. Trabajar con sistema, con el computador,
con el portátil y con el disco duro. Entonces ya ya se nos acabó eso de que tener que cargar esas cajas llenas de discos para ir a hacer una fiesta. Ya no se lleva sino el disco duro, que es así pequeño, de 2 megas, de 1 mega, pero cantidad de música lleva ahí, ya lleva de todo. Entonces uno tiene de todo, porque hay fiestas que se acaban las ganas de bailar o se van yendo las parejas porque comienzan a repartir, cuando reparten. Esa es una tradición que tiene la gente, espera la comida. Reparten la comida y muchos comienzan y se van yendo. Entonces ya quedan muchos que quieren oír carrilera, quieren oír a su Darío Gómez, su Charrito Negro. Entonces hay que tener de esa música cuando se hace una fiesta familiar. Porque bueno, vamos a acabar con la música de escuchar, con Julio Jaramillo, con Alcia Costa, con Gabriel Raymond, todos esos que fueron éxitos, y Elenita Vargas, toda esa música que pegó, o que sigue pegando porque pues sigue habiendo gente. Es que para toda la música hay gustos. Eso me llevo yo la idea de que por eso uno como DJ tiene que conocer de toda clase de música. Porque si le toca ir a una fiesta donde hay de pronto alguien que le gusta mucho la balada, hay que colocarle baladas. O en un negocio, que el negocio te le gusta empezar con balada o terminar con balada. Entonces eso, es los negocios de golpe. Los negocios de golpe casi no te colocan pachangas, ni sonora, ni cubanos, sino salsa de golpe, guaguancó, boleros y guajiras y descargas. Entonces, esos son diferentes negocios, ¿no? Que han habido muchos en Cali y siguen habiendo. Pero las viejotecas nos traen los recuerdos de... Porque colocando una música de que se colocaron en los 60, en los 50, en los 40, y todavía se colocan en las bibliotecas. Entonces, muchos ni pensaron de que la música... Hay una historia sobre la primera vez que yo fui a un encuentro de melómanos, que es otra cosa que no había nombrado. A Gary Domínguez siempre me ha tenido en cuenta para invitarme a los encuentros de melómanos. Y yo le agradezco mucho a Gary porque pues siempre Y en el primer encuentro de melómanos yo participé, fue en el Parque de las Banderas. Y ese día el cantante internacional, el músico internacional que trajo fue Larry Harlow, el judío maravilloso. Entonces yo me acuerdo de que yo programé... y el que colocaba la música era Richard York. ¿Usted sabe quién es Richard York, no? Un mono que ha colocado la música en Delirio, que él es coleccionista. Richard York era el discómano de Larry Harlow, de Gary Domínguez. Entonces yo me acuerdo que coloqué la mitad de Willy Rosario cantando Gilberto Santa Rosa. Coloqué Heridos de cicatriz de Serafín Cortés y coloqué Buena Suerte de Arsenio Rodríguez. Entonces cuando coloqué Buena Suerte, esa es la anécdota que tengo de Larry Harlow. Larry Harlow se vino y se me arrimó y me dijo: ese ciego maravilloso es el papá de la música. Entonces yo le dije: señor Larry, explíqueme. Me dijo: vea, toda la música, por no decir que toda, casi toda, la que hizo este ciego maravilloso fue hecho a arreglos diferentes orquestas de Puerto Rico, Nueva York y de varios países hicieron los arreglos diferentes, pero los originales eran del ciego maravilloso. Entonces por eso es el papá de la música. Entonces esas palabras me quedaron sonando y siempre. Y resulta que en un long play
donde vienen las Tres Marías, está el ciego maravilloso, está ahí con la guitarra. Entonces dice ahí atrás que él, esas letras, en ese long play, y yo cada que van a la viejoteca, a la Neliteca, estudiantes, personas a preguntarme sobre la música, porque van muchos a preguntarme sobre historia de música, sobre historia de la salsa, historia de la rumba en Cali, y entonces uno los atiende y les da, porque son tareas que les ponen. Entonces yo les he hablado sobre eso, y les he mostrado el long play que está allá. Y dice ahí atrás, yo quiero que estas letras de este long play las guarden por 2 años después de mi muerte. Es decir, él quería que a los 2 años todavía lo recordaran, y todavía lo estamos recordando. Póngales cuidado, porque la mayoría de la música que hemos bailado ha sido autoría de el ciego maravilloso Arsenio Rodríguez. Hay otro ciego que no es muy conocido y es José Tejedor. Hay muchos boleros que hemos conocido por muchos cantantes y son autoría y por José Tejedor. Era un ciego en Cuba de los años 30. Pongamos por decir 3 verdades. Vagabundo, ese que canta Rolando la Serie, también es el original de él. No llores corazón. Muchos discos que canta Domingo Lugo también son de José Tejedor. Era un ciego. Mucha gente no sabe que ese era otro ciego que también fue ciego maravilloso. Esa es la historia de mucha música. Entonces, sobre el caso de Tumbao, yo te voy a explicar otra cosa. Ocurrió que mucha gente iba a Cuba a buscar música, porque ya se daban cuenta que las casas grabadoras tenían todas esas reliquias de las orquestas que se presentaban en vivo y los cantantes que se presentaban en vivo, como Bienvenido Granda, Daniel Santos, Celio González, Celia Cruz. Los españoles habían comprado las exclusividades de esas cintas. Por eso es que Tumbao, la mayoría de la música de Tumbao era música cubana, pero era por eso, porque era una exclusividad que ellos habían adquirido con las casas grabadoras que habían grabado eso de las presentaciones en vivo, de muchos discos y mucha música que se ha bailado y se sigue bailando en las bibliotecas y que ellos casi ni grabaron, como La Rumba Soy Yo, la Sonora no lo grabó. Eso es una presentación en vivo que hace y que canta Bienvenido y canta Celia Cruz y Bienvenido Granda. Y así pasa con muchos discos. Junto a ti, Bienvenido Granda nunca lo grabó y fue éxito porque tiene un sonido espectacular. Entonces así pasa con mucha música que conocemos y a la gente dirá, pero ¿por qué dice que no la grabaron? Porque no estuvieron en un estudio de grabación, fue en una presentación en vivo. Esa es la explicación que yo doy para los que no saben de la música, ¿no? Hoy en día, un muchacho que le guste la rumba y que conozca y que esté pendiente de la música, muy fácil coloca música, porque él llega y coge un computador, le mete un disco duro o una memoria bien grabada y entonces agarra a ver los títulos y dice, este lo colocan en tal parte, este lo colocan, y entonces se defiende y coloca música. No es como nosotros que nos tocó, como te dije al principio, colocar hasta discos que habían sido borrados para que no se dieran cuenta cómo se llamaban. Ese disco de Carlos Pizarro que se llamaba Por un Maní, que se llama Por un Maní. Y en esa época, de los años 60, ese disco era exclusivo de los coleccionistas. Entonces tenía borrado el nombre y uno lo colocaba y la gente le decía a uno, colócame la bolita. Me colocaba y me sube y me baja. Pero no se sabía cómo se llamaba. Después fue que ya llegó y todo el mundo lo tiene y todo el mundo sabe que se llama Por un Maní de Carlos Pizarro. Pero en esa época, cuando estaba borrado,
no se sabía cómo se llamaba el tema que le gustaba mucho a la gente en esa época. Eso es la historia de la música y la historia de colocar música, y ojalá volvamos a colocar música.